I think we have a real outstanding female to start this class. Tenemos una excepcional hembra que está en primer lugar en esta categoría. This heifer is not the tallest or the longest female in this class, but I think she's the most balanced and the most complete. No es la más alta ni la más larga, pero sí es la más balanceada y la más completa. She's a female that's very correct on her feet and legs. She moves well around the arena. Es una hembra muy correcta de sus manos y de sus patas y que se desplaza muy bien alrededor de la pista de juzgamiento. Really long and level down her top line. Una línea dorso-lumbar muy larga. Nice hump position, nice hump placement. Una buena posición y forma de su jiba. And really wide and expressive down her top, down her back, through her loin, out of her rump. And when you get behind her, doctor, she's really wide through those quarters. Es una hembra muy ancha. Cuando uno ve su línea dorso-lumbar es muy ancha del dorso, del lomo, de su cadera, bajando también esa amplitud a nivel medio de su pierna. Just a real nice individual. Es un individuo extraordinario. The heifer we have coming in second place, this is another really nice female. When you look at her from the side, she has some of the same qualities of the first place heifer. La hembra del segundo lugar es también una muy bonita hembra. Es una hembra también que cuando uno la ve de costado tiene cualidades similares a la hembra del primer lugar. She's a heifer that has a lot of capacity, a lot of rib shape when you look at her through the middle of her body. Es una hembra que tiene mucha capacidad y mucho arqueamiento de costilla cuando ustedes la observan en el tercio medio. She has good natural muscling when you look at her from behind. Y es una hembra que tiene musculatura natural cuando ustedes la observan por la parte de atrás. Very feminine, smooth into those shoulders. Es una hembra muy femenina y muy suave de sus hombros. She's a female that when you look at her across her top line, she's starting to develop a little bit of fat around that top line through that rump area. I like to trim her up, just to lean her up a little bit. And she wants to get a little bit wide through those through that front end when she's walking toward you. A little bit out on those shoulders. I just like to make her a little more attractive. Bring her in just a little bit on those front two legs when she's walking. Es una hembra que cuando ustedes observan su línea dorso-lumbar, él considera que está ya acumulando un poco de grasa detrás de su línea dorsal, yendo hacia atrás hasta su cadera. Es también una hembra que cuando ustedes la observan de adelante, ella es un poco más amplia en sus brazos. Le gustaría que fuera un poco más delicada en esa parte, más no tan amplia en los hombros. But a really good individual. Pero un ejemplar muy bueno. The heifer we have in third place, that's a real attractive, dark, pigmented heifer. I like the color of that female. La hembra del tercer lugar es una hembra muy atractiva, de un rojo oscuro, muy bien pigmentada. This is a female that I think in the future, maybe 6 months or so from now, when we get this heifer pregnant, she's going to look a lot better. Es una hembra que tiene mucho futuro, que si uno la ve quizá de aquí a 6 meses o inclusive cuando ella esté gestante, ella va a lucir mucho mejor. She's very correct in her feet and legs, really long, maybe one of the longest heifers from her nose to her tail. Es una hembra que es muy correcta de sus manos y sus patas, una hembra muy larga, quizá la más larga vista desde la nariz hasta la cola. I'd like to see it, give her a little more expression, open her up right behind her shoulders. She wants to be a little bit tight through that heart girth and that forerib. Just give her a little more expansion there. Es una hembra que le gustaría que tuviera una mejor expresión de amplitud detrás de sus hombros, que tuviera una mejor línea del corazón, un poco más amplia. Make her just a little more level out of her rump, out of her hip area. She drops off just a little bit for me today, but I think in the future this is going to be a really good one to watch. Y también que tuviera una mejor nivel a través de su, en lo que es su cadera, pero es una hembra que va a lucir muy bien en un futuro. Real good heifer that comes next. A lot of beef, a lot of capacity, a lot of muscle in this heifer. La hembra que viene en cuarto lugar es una hembra de mucha capacidad, de mucha, muy cárnica.
She gets a little bit heavier shouldered for me today, a little shorter in her neck, a little heavier in her shoulder. I like to make this heifer much more feminine when you compare her to the heifers that win in this class. Es una hembra que él considera que es un poco pesada de sus hombros y que tiene el cuello un poco más corto. Le gustaría que estuviera más el cuello como las hembras que están delante de ella. Tremendous amount of muscle, good individual. Mucha musculatura, tremenda musculatura, un muy buen individuo. We've got some other heifers here. We could talk about all of them, but I'm going to go ahead and keep going. We just got some heifers that could maybe use some more balance, a little more muscle when you compare them to the heifers that win the class. Y por último tenemos un grupo de 4 hembras también muy buenas. Le gustaría, son más moderadas, le gustaría que estuvieran más balanceadas y un poco más parecidas a las hembras que están delante de ellas. Congratulations. Muchas gracias. Gracias. Resultados para el grupo 4. Primer lugar, placa 16, Misma Gil 209 del 0 de Marco Antonio Gil Michaca. Segundo lugar, placa 21, Miss Montebello de Daniel García Carrera. Tercer lugar, placa 18, Criadero Lastra 25 del 0 de César Miguel Lastra. Cuarto lugar, placa 20, Los Naranjos Smoking de Joaquín Alejandro Ligonio. Quinto lugar, placa 22 de Hermanos Jiménez Sainz. Sexto lugar, placa 19 de Ricardo Ruiz Ruiz. Séptimo lugar, placa 17 de César Miguel Lastra Asmitia. Y octavo lugar, placa 23 de Hermanos Rovirosa Aguilar. Dejamos al primero y al segundo lugar en la pista, en la antepista, y pasamos con los ejemplares que participan por el grupo número 5. Tenemos 7 ejemplares con las placas 24, 25, 26, 28, 29, 30 y 32. 7 ejemplares para el siguiente grupo.
think we've got a real challenging class of females to sort through in this class. Tenemos un gran desafío aquí en estas hembras para escoger en esta categoría. The heifer we're going to start with, for me, she just puts most of the good things together in a complete package. La hembra que ocupa el primer lugar es la que para él, en su opinión, tiene el mayor conjunto de características juntas que él está buscando en un Sí. solo paquete. She's a heifer. When we look at her, she's not the tallest or the longest heifer in this class, but I think she's the one that's the most balanced and the most complete. Es una hembra en esta categoría que si bien no es la más larga ni la más alta, sí es una hembra que es de las más completas. She's a female. When you look at her down her top line, through her back and out of her loin and out of her rump, she's got the most width and the most muscle expression down her top line. Es una hembra que cuando ustedes observan su línea dorso-lumbar, ella es muy ancha y tiene una muy buena expresión de musculatura en toda esa área, muy ancha. She's a female that has very nice hump placement. She's very feminine through her shoulders, her neck, and her head. Es una hembra que tiene una jiba bien posicionada, muy femenina a través de sus hombros, su cuello y su cabeza. She's a female that's very correct on her feet and legs. When we ask her to walk, she moves out very athletically. Es una hembra que es muy correcta de sus manos y de sus patas y cuando él pidió que caminara, ve que se desplaza muy atlética. To change this female a little bit, I'd like to see her a little bit cleaner through her navel and into that udder. Make that just a little bit shorter in that navel flap. Si algo le gustaría corregirle sería que tuviera un ombligo un poco más corto, el ombligo y la parte de la ubre que no fuera tan largo. But really nice individual. Congratulations on that heifer. Es un muy buen individuo, felicidades a esta hembra. The heifer that goes second place, this is a really long-sided female. She's a little bit longer from nose to tail than the heifer that wins the class. La hembra del segundo lugar es una hembra que se ve muy bien de lado, vista de lado es muy larga, es quizá más larga de la nariz hasta la cola que la hembra que ocupa el primer lugar. She's a heifer. When you look at her on her down her back and through her loin, she's not quite as wide and as expressive in her muscle pattern is the heifer that wins the class. Es una hembra que si ustedes observan la línea dorso-lumbar y la amplitud y la expresión de musculatura a través de su dorso y su lomo, ella no es tan ancha como la hembra que ocupó el primer lugar. She's also a female. I'd like to change her right in over her hips. She droops just a little bit from hooks to pins. I'd like to see her more level over her rump. Es una hembra que le gustaría que tuviera una mejor cadera, que tuviera unas mejores proporciones entre los huesos del ilion y del isquion y tuviera una cadera mejor. She's very correct in her feet and legs. Really feminine heifer, very attractive individual. Es una hembra muy correcta de sus manos y de sus patas, es una hembra muy femenina y muy correcta. The heifer that goes in third place, this is the heifer when she first came into the arena that I thought would be the first place heifer. Esta hembra que ocupa el tercer lugar es una hembra que cuando él la vio entrar a la arena, él pensó que ella ocuparía el primer lugar. But the longer you watch this heifer in the arena, she's having a really hard time getting around the ring today. She's a little bit sore in her hind legs. Es una hembra que cuando la empezó él a observar, ver cómo se desplazaba, él vio que le costaba un poco de trabajo y él considera que está un poco adolorida de sus manos. But she's a heifer with tremendous amount of rib shape. I love the capacity of this heifer. She's very feminine made, a lot of natural muscle in this female. Es una hembra muy femenina, de mucha capacidad y con mucha musculatura natural. Just like to see her walk better. Solamente le gustaría verla caminar un poco mejor. The heifer that comes in fourth place, that's another really long-bodied heifer, very feminine. La hembra del cuarto lugar es una hembra también de un cuerpo muy largo, muy femenina. She needs to be stronger in her pasterns and her hind legs. She's a little soft in those pasterns. Just like to stand her up a little more.
Él le gustaría que tuviera sus cuartillas de los aplomos posteriores un poco más fuertes, que fuera más fuerte en esa región de las cuartillas del tren posterior. but a real high quality heifer. Pero es una hembra de muy alta calidad. The other females in this class, they just don't have the capacity and the muscle of the heifer standing in front of them. Maybe we'd like to clean them a little bit through those navel areas. Good functional females. Las hembras que están en las últimas 3 hembras son hembras que quizá no tienen la misma musculatura que las hembras que están delante de ellas, y también no son tan limpias de sus ombligos como las hembras que están delante de ellas. Congratulations. Felicidades. Resultados para el grupo 5. El primer lugar lo obtiene la placa 30, Mis Naranjos Smoking, de Joaquín Alejandro Rodríguez e Hijos. Segundo lugar, placa 29, El Palmar, de Ganadería El Palmar. Tercer lugar, placa 24, de Hermanos Jiménez Sainz. Cuarto lugar, placa 25, de César Miguel Lastra Asmitia. Quinto lugar, placa 28, de Hermanos Jiménez Sainz. Sexto lugar, placa 32, de José Sabino Herrera Duc e Hijos. Séptimo lugar, placa 26, de Mario Navarrete Quesada. Dejamos al primero y segundo lugar en la antepista y pasamos con los 8 ejemplares que participan por el grupo 6. 8 ejemplares del grupo 6.
Doctor, we have two really good females out here in this class, and I wanted to get both of these heifers out so we could see what we're talking about. Tenemos dos muy buenas hembras en esta categoría. Él pidió que las pusieran afuera estas dos para poder ver de qué se trata y de qué va a hablar. I think both of these females are very high quality individuals and will in the future be excellent breeding cows. Él considera que estas dos hembras son excelentes individuos que en un futuro serán excelentes vacas. The heifer that wins the class is the heifer, in my opinion. She's just a little bit stronger down her top line. I like the hump placement of this female. She just has more natural muscle and expression when you look at her down her back, out of her loin and through her rump. La hembra del primer lugar es una hembra que le gusta mucho a él por su línea dorso-lumbar, le gusta mucho la posición de su jiba y le gusta mucho la expresión de musculatura en el dorso y en el lomo. She's a female that's very feminine through her shoulders and her neck and her head. She just looks like a girl. Es una hembra muy femenina, cuando uno la observa de sus hombros, su cuello y su cabeza, ella luce simplemente como una hembra. Very correct in her feet and legs. Muy correcta de sus manos y sus patas. When you compare her to the heifer in second, she doesn't have the overall capacity of the heifer in second, but I just think she's just a little bit stronger down that top line, and that helps win this class. Cuando ustedes comparan la hembra del primer lugar con la del segundo, quizá no tiene la misma capacidad que la del segundo lugar, sin embargo, la fortaleza de la línea dorso-lumbar detrás de su jiba es mucho mejor que la hembra del segundo lugar. This is a real nice individual we have in second place. If he'll pull her up, she's kind of going downhill in the dirt. Ask him to pull her up just a little Jálala bit. un poquito para adelante. Yeah. Ahí. When you get this heifer out and he gets her set up properly, this is a real nice, very balanced heifer. Cuando uno posiciona a esta hembra correctamente, uno puede ver que es una hembra muy balanceada. I love the length of body. I really like the muscle pattern. She's got that real long muscle pattern that carries well down into her into her rear legs. Es una hembra muy larga que le gusta mucho el patrón de musculatura que muestra cómo ese músculo baja desde la cadera muy hasta abajo en su pierna. When I look at this heifer and I compare her to the one in first, she's not quite as nice and level down that top line. She gets a little bit weaker behind her hump when you compare her to the heifer that wins the class. Es una hembra que cuando ustedes la comparan, ella es un poco más débil en la línea detrás dorso lumbar cuando comparan a la hembra del primer lugar que es más fuerte en esa región. A female very correct on her feet and legs, outstanding individual. Una hembra muy correcta en sus manos y en sus patas, una hembra sobresaliente. The heifer we have coming in third place, this is a real nice female. When you have her stopped and you're looking at this female, she's one of the nicer females in the class. Esta hembra del tercer lugar es una hembra que cuando ustedes la ven parada, es una hembra que luce muy bien, es quizá una hembra de las más bonitas de esta categoría. She's a heifer that has a very good hump placement. She's long and level down her top line, good natural muscle. Es una hembra que tiene una jiba muy bien posicionada, es también con una línea dorso-lumbar muy bien nivelada, yendo hacia atrás y muy ancha. I would like to change the way this heifer moves on her hind legs. She's a little bit uncomfortable when I see her today. I think if we could just give her more flexibility in those rear legs, she could move up in this class. Es una hembra que le gustaría que se moviera mejor de sus aplomos posteriores, que estuviera un poco más suelta, más natural, más flexible a la hora de desplazarse. Another really good female that comes in fourth place. One that, again, really long-sided female. She's a heifer that I'd like to give her a little more strength down her top, make her a little straighter in her lines, give her a little better rump. She wants to roll off that rump a little bit. Es una hembra también
esta hembra del cuarto lugar, que le gustaría estuviera más fuerte de la línea superior y que tuviera también unas mejores líneas en lo que es su cadera. I think when you compare this heifer to the ones in front of her, she just doesn't have that overall capacity that we've been looking for in comparison to the heifer in first, second, and third. Si ustedes comparan esta hembra, sobre todo el segundo y el tercer lugar, ella no tiene esa capacidad, ese volumen que tienen las hembras del segundo y el tercer lugar. We've got some other heifers here. This is a real tall, long-bodied heifer. Just needs more natural muscle, more capacity. La hembra que tenemos aquí en el quinto lugar es una hembra mucho más alta, sin embargo no tiene la capacidad y la musculatura natural de las otras hembras. A little shorter heifer here. This is a nice, balanced heifer. Good in her top line. She's just carrying too much condition, too much fat on that frame for me today to move up. Esta hembra más pequeña es una buena hembra, muy fuerte de su línea dorso-lumbar. Sin embargo, él considera que tiene mucha preparación, está mostrando una sobrepreparación, pero es una muy buena hembra también en su profundidad. The other two heifers that round off the class, they're long, tall females, need more capacity, more natural muscle to move up in the line, but very functional heifers. Las últimas dos hembras que tenemos en esta categoría, dos hembras altas, sin embargo no tienen la capacidad ni la musculatura de los otros ejemplares. Congratulations. Felicidades. Gracias, señor juez. Resultados para el grupo 6, primer lugar, placa 33, presentado por Daudet Azmitia Ortega. Segundo lugar, el ejemplar con la placa 46 de Hermanos Jiménez Sainz. Tercer lugar, placa 45 de Hermanos Peláez Escamilla. Cuarto lugar, placa 43 de los mismos propietarios. Quinto lugar, placa 35 de Simón Sarabia Córdoba e hijos. Sexto lugar, placa 42 de Joaquín Alejandro Rodríguez e hijos. Séptimo lugar, placa 44 de Rojo K30. Y octavo lugar, placa 36 de Ricardo Ruiz Ruiz. Para obtener a la campeona becerra, tenemos en la pista el primer lugar del grupo 4 con la placa 16, así también al primer lugar del grupo 5 con la placa número 30 y al primer lugar del grupo 6 con la placa 33. De aquí se va a obtener a la campeona becerra. Una vez obtenida la campeona becerra, va a pasar la hembra que sea el segundo lugar del grupo de donde salió la campeona para competir por el campeonato reservado becerra. Para eso tenemos al segundo lugar del grupo 4 con la placa 21, al segundo lugar del grupo 5 con la placa 29 y al segundo lugar del grupo 6 con la placa 46. Well, I'm real pleased with the three females we have out here competing for our division champion. Él está muy contento con estas tres hembras que están aquí compitiendo para la campeona becerra. I think we've got three good individuals out here, as we've been talking about today. They're very correct in their feet and legs. These are animals that have some capacity. They've got some natural muscling. Estas tres hembras, como lo ha estado comentando, son muy correctas de sus manos y sus patas. Son hembras de mucha capacidad y son hembras también de mucha musculatura. I think we have three individuals out here that could certainly win today's show, and I'd be very happy. I'm going to have one more look around, Doctor, and then I'll slap the champion for the division. Son tres hembras muy buenas. Él está realmente
contento con haber escogido estas 3 hembras, va a dar una última vuelta y va a escoger con la mano a su campeona becerra. El campeonato becerra lo obtiene el ejemplar con la placa 16, Miss Magil 209 del 0 de Marco Antonio Gil Michaca. Por lo tanto, entra el segundo lugar del grupo 4 con la placa 21 para competir por la campeona reservada becerra. Les recordamos las indicaciones de la autoridad sanitaria que para las fotos de los campeonatos, que no pasen muchas personas. Tenemos la costumbre, la cultura de demostrar nuestra amistad, nuestro apoyo al propietario del ejemplar campeón. Y acaban de determinar el señor juez a la reservada campeona becerra con la placa número 33, que es LH 833 del 0, presentada por Daudet Asmitia Ortega. Felicidades a los propietarios de la campeona becerra y de la campeona reservada becerra.